Hi, I'm Maurice Gibb. I'm Barry Gibb. And I'm Robin Gibb, and we're the Bee Gees. Recuerda a los hermanos Gibb, que causaron sensación en los años 70 con sus vibrantes y pegadizas canciones disco. Nos referimos a los antaño famosos Bee Gees. Se les considera uno de los artistas más importantes e influyentes de la historia de la música pop. Los Bee Gees también son conocidos por los medios como los Reyes del Disco, la primera familia de la armonía británica y los Reyes de la música dance. Sin embargo, ahora todo es solo un recuerdo dorado cuando de la banda de la familia Gibb solo queda un miembro, el hermano mayor Barry Gibb. El éxito de esta banda también fue de la mano de las tragedias de sus miembros. Además de las tragedias que seguro conociste, ¿conoces otros secretos del grupo? Este video te desvelará los secretos que reveló el miembro Robin Gibb cuando tenía 61 años. ¿Por qué lo reveló a esa edad? ¿Fue porque sintió su partida eterna a los 62 años? Mira el video completo y descubre la respuesta. Antes de eso, echemos la vista atrás a la época gloriosa de la banda. La formación de los Bee Gees. Los hermanos Gibb, tres hermanos unidos por una pasión innata por la música, la armonía y la interpretación, son el comienzo de la historia de los Bee Gees. Sus comienzos son notablemente humildes. El viaje musical de Robin Gibb y su gemelo, Maurice, aún no había comenzado cuando nacieron en diciembre de 1949. Sin embargo, este dúo, junto con su hermano mayor Barry, se convertiría posteriormente en uno de los tríos musicales más emblemáticos de la historia. En la década de 1950, su interés por la música comenzó a desarrollarse. Durante ese periodo, los chicos solían pedir prestados discos a su hermana mayor, Leslie, para escuchar los éxitos de Elvis Presley, Tommy S.T.L., los Everly Brothers y otras luminarias de la música. Estaban tan cautivados que construían guitarras improvisadas con cajas de cartón y fingían actuar como si fueran celebridades. En 1956, los hermanos hicieron su primera aparición pública en el Gaumont, un cine de barrio, donde se animaba a los niños a hacer mímica musical. Los hermanos Gibb, deseosos de participar, reclutaron a dos de sus vecinos, Paul Frost y Kenny Rex, para formar un grupo al que apodaron The Rattlesnakes. Ensayaron meticulosamente, utilizando los discos de Leslie para acompañar su actuación. Sin embargo, se produjo un desastre justo cuando estaban a punto de actuar. El disco se resbaló, se rompió y dejó a los muchachos en una situación precaria. Los jóvenes Gibbs no se retiraron de la situación, sino que aceptaron la desgracia con gracia. Barry llevaba a bordo una guitarra auténtica, así que procedieron a tocar en directo mientras él rasgueaba. El entusiasmo del público por la actuación fue abrumador, y fue en ese momento cuando tuvieron la certeza de su aspiración a dedicarse a la música y a cantar. The Rattlesnakes se disolvió en mayo de 1958 tras la marcha de Frost y Rix. Sin embargo, los hermanos Gibb no se inmutaron y enseguida se reagruparon como We Johnny Hayes and the Blue Cats. Barry adoptó el apodo artístico de Johnny Hayes. Unos meses más tarde, en agosto de 1958, la familia dio el salto y emigró de Inglaterra a Australia en busca de un nuevo comienzo. Se trasladaron a Redcliffe, una comunidad costera de Queensland, al noreste de Brisbane, con sus padres, Hugh y Barbara, y sus hermanos, Leslie y Andy. En 1959, los hermanos siguieron persiguiendo sus ambiciones musicales actuando en diversos locales de Redcliffe, incluido el Redcliffe Speedway, donde tocaban entre carrera y carrera. Bill Good, un piloto de carreras, los observó en este lugar. Good presentó a los chicos a un DJ local, Bill Gates, que reconoció inmediatamente su potencial, impresionado por sus armonías naturales. Gates grabó sus temas y empezó a emitirlos en su programa de radio, basándose en las iniciales de Barry Gibb, Bill Good y Bill Gates. Gates propuso el nombre de Bee Gees durante estas primeras sesiones. Posteriormente, el término Bee Gees se adaptó para designar a los Brothers Gibb, su apodo preferido. Los hermanos empezaron a llamar la atención en toda Australia bajo la supervisión de su padre, Hugh, que asumió el papel de manager. El negocio de fotografía de Hugh proporcionaba apoyo financiero a la familia, y finalmente decidió dedicarse por completo a las profesiones emergentes de sus hijos. Rápidamente se labraron una reputación actuando en destacados programas de la televisión australiana, como Anything Goes y Brisbane Tonight, y siguieron haciéndolo con actuaciones en directo en teatros, clubes nocturnos y bares de toda la región. Incluso cuando aún eran unos adolescentes, su madre, Barbara, seleccionaba su atuendo escénico para darles un aspecto refinado, mientras que su padre les instruía cantando canciones populares de los Mills Brothers.
El verdadero éxito que buscaban les fue esquivo, a pesar de sus entregadas actuaciones. Sin embargo, los chicos conocieron a Nat Kepner, un compositor y productor estadounidense que tenía buenos contactos en la comunidad musical australiana. La nueva asociación de los Bee Gees con Spin supuso un avance significativo, aunque el festival siguió difundiendo su música en Australia. Spin Records les proporcionó una nueva plataforma. A través de Kepner, los hermanos conocieron al australiano Byrne, un innovador ingeniero de sonido que compartía la confianza de Kepner en sus habilidades. Byrne les dio una calurosa bienvenida en su estudio construido a medida en St. Clair Studios, en Hurstville, Sydney, que era a la vez modesto y acogedor. Los Bee Gees tuvieron una oportunidad inestimable de experimentar y establecer su sonido único en el estudio, a pesar de su falta de glamour. La transformación de los Bee Gees de un grupo local en un fenómeno mundial se vería moldeada por estas primeras experiencias, a medida que perfeccionaban sus armonías y su capacidad para componer canciones y atravesaban los altibajos de la industria musical. La popularidad de los Bee Gees. A partir de ese momento, los Bee Gees empezaron a cobrar impulso en la industria musical. El potencial del grupo quedó patente en el modesto pero prometedor hito de su primer éxito australiano, Specs and Spacs, que alcanzó el número 35 gracias a su constante ascenso en las listas. Siguieron perfeccionando su arte a medida que ganaban adeptos. Sin embargo, en febrero de 1967 les esperaba un gran avance. Fue entonces cuando los Bee Gees se presentaron a una audición de Robert Stigwood, una personalidad destacada de la industria musical, famoso por su capacidad para identificar talentos y su historial de éxitos. Stigwood, que ya se había consolidado como manager de Eric Clapton y Cream, quedó inmediatamente impresionado por los hermanos Heap. Enseguida firmó con el grupo un contrato de 5 años al observar sus excepcionales armonías y su talento natural. Este acuerdo cambió las reglas del juego, ya que permitió la difusión internacional de su música a través de Polydor Records en el Reino Unido y Arco Records en Estados Unidos, sentando así las bases de un éxito mundial. El ascenso de los Bee Gees en el panorama musical internacional se inició con el apoyo de una potencia como Stigwood. Sus ajustadas armonías vocales y su pulido sonido suscitaron inevitablemente comparaciones con los Beatles. Un paralelismo halagador y a la vez desalentador que conllevaba a la vez una inmensa presión y una gran euforia. El grupo decidió ampliar su formación mientras se preparaba para embarcarse en este nuevo capítulo de su carrera. Los Bee Gees pudieron explorar arreglos musicales más intrincados gracias a la incorporación del guitarrista Vince Maloney y el batería Colin Peterson, que aportaron profundidad y versatilidad a su sonido. El éxito inicial de los Bee Gees en Gran Bretaña fue el lanzamiento de su sencillo, New York Manning Disaster 1941. El lanzamiento estuvo rodeado de misterio, ya que las emisoras de radio recibieron grabaciones de la canción sin etiquetas, que solo contenían el enigmático título. Esta ambigüedad provocó una oleada generalizada de especulaciones entre los oyentes y los DJ, y muchos supusieron que se trataba de un lanzamiento encubierto de los Beatles. El público quedó cautivado por el enigmático encanto de la canción, y los Bee Gees saltaron a la palestra cuando se revelaron los verdaderos creadores del tema. La llegada del grupo a la escena mundial estuvo marcada por el rápido ascenso de la canción al top 20 tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos, un logro monumental. Este logro no fue un mero hito, sino un testimonio de su talento y diligencia. Fue el comienzo de algo extraordinario para los Bee Gees. De repente, ya no eran simples promesas australianas, eran alabados junto a algunas de las figuras más prominentes de la industria musical. Eran artistas internacionales. La aclamación de la crítica les planteó muchos obstáculos, como un mayor escrutinio y mayores expectativas. Sin embargo, también les sirvió de incentivo para aspirar a logros aún mayores. Los Bee Gees aprovecharon la oportunidad de ampliar sus capacidades creativas mientras seguían cosechando reconocimientos. El grupo entró en un periodo de transformación con el apoyo inquebrantable de Stigwood, la ampliación de la formación y su primer éxito internacional. Esta época definiría a los Bee Gees no solo como músicos, sino también como iconos culturales capaces de influir en el sonido de una generación. El viaje que se avecinaba estaba repleto de triunfos, retos y momentos que consolidarían su legado en las crónicas de la historia de la música. Luchas internas y choques creativos. La unidad que había definido el ascenso de los Bee Gees se vio amenazada por luchas internas y diferencias creativas que surgieron mientras trabajaban asiduamente para solidificar su estatus en la industria musical.
En 1968, la banda estaba experimentando un éxito considerable, con su popularidad en el cenit y una esperada gira de 7 semanas por Estados Unidos. Sin embargo, Robin Gibb sufrió un colapso poco antes del comienzo de la gira, por lo que tuvo que ser hospitalizado de urgencia. El personal del hospital le diagnosticó agotamiento nervioso. Las incesantes exigencias de su floreciente fama, junto con el creciente estrés, habían tenido un efecto perjudicial en él. Los Bee Gees se vieron en una situación precaria como consecuencia de la abrupta crisis de salud de Robin. A pesar de la ausencia temporal de un tercio de su triunvirato, Berry y Maurice se mantuvieron firmes en sus esfuerzos por mantener el impulso. Sin embargo, la ausencia de la voz única de Robin dejó un vacío innegable. A pesar de sus mejores esfuerzos, su relación se resintió aún más con la aparición de tensiones subyacentes mientras atravesaban este difícil periodo, que desembocaron en desacuerdos creativos. Durante la producción de su single, First of May, se produjo uno de los puntos álgidos. Robin creía que Lamplight merecía el protagonismo, mientras que Barry y la discográfica preferían que fuera la cara A. Robin estaba cada vez más irritado porque se sentía ignorado y marginado. En 1969, Robin tomó la difícil decisión de abandonar los Bee Gees y emprender una carrera en solitario, lo que supuso un importante punto de inflexión. Estas tensiones culminaron en este momento. Fue un periodo de incertidumbre y angustia tanto para los hermanos como para sus fans. Berry y Maurice optaron por persistir como dúo, decididos a preservar el legado de los Bee Gees, a pesar del revés. La actuación inicial de la banda sin Robin en The Talk of the Town en Londres fue una experiencia melancólica. Al principio, parecían optimistas. Sin embargo, la ausencia de Robin era palpable tanto en su música como en el escenario. Los hermanos perseveraron y grabaron el álbum Cucumber Castle, indicativo de su empeño por persistir. Sin embargo, enseguida se hizo evidente que algo esencial faltaba en su dinámica de trabajo. Mientras tanto, la marcha de Robin marcó el comienzo de una prometedora carrera en solitario. Su single de debut, Saved by the Bell, fue un éxito arrollador, ascendiendo a la cima de los rankings y demostrando que su talento podía ser reconocido de forma independiente. Los logros de Robin suscitaron debates sobre su futuro e indagaciones sobre el destino colectivo de los Bee Gees. Los fans especulaban sobre si los hermanos podrían reconciliarse o si su tiempo juntos había llegado a su fin. Berry y Maurice también empezaron a investigar iniciativas individuales mientras se esforzaban por mantener su impulso. Sin embargo, la transición estuvo acompañada de numerosos obstáculos. La separación tensó la cercanía que había caracterizado sus primeros años, y las fracturas en su relación se hicieron más evidentes. La división caló hondo en una banda cuyo éxito se había basado en la armonía, evidente tanto en su música como en su vínculo fraternal. Parecía que los hermanos Gibb, que una vez estuvieron unidos, se estaban separando a principios de la década de 1970. Berry y Maurice se enfrentaban a las implicaciones de continuar sin Robin. Mientras este florecía como artista en solitario, los fans de los Bee Gees estaban profundamente preocupados por el futuro de la banda, mientras se preguntaban si los hermanos serían capaces de reconciliarse y volver a los escenarios como el trío icónico que una vez fueron. La probabilidad de una reunión parecía remota. Sin embargo, el encanto que cultivaban y el vínculo que compartían como hermanos proporcionaban un rayo de esperanza. Enmendar las relaciones y seguir cosechando éxitos. Su tumultuosa relación empezó a mejorar a mediados de los años 70. Berry se encontró contemplando los acontecimientos que habían tenido lugar durante sus vacaciones en España. Maurice se puso en contacto con Robin para disculparse por sus desavenencias anteriores. Este sencillo acto de amabilidad facilitó la reunión de los Bee Gees, que ahora estaban preparados para volver a actuar como trío. Su reunión fue un éxito rotundo. Su noveno álbum, Trafalgar, se publicó en 1971 e incluía el popular sencillo, How Can You Mend a Broken Heart? Esta grabación fue decisiva para su recuperación, ya que les permitió volver a entrar en el Top 10 del Reino Unido tras pasar por dificultades personales y profesionales. La música de los Bee Gees experimentó una sorprendente transformación en la década de 1970, cuando se unieron al movimiento disco, sobre todo gracias al excepcional falsete de Barry. La inclusión de canciones como You Should Be Dancing en la banda sonora de Fiebre del Sábado Noche fue un momento significativo para ellos, y consolidó su posición en la historia de la música. Las canciones de los Bee Gees siguieron resonando entre los oyentes a medida que concluía la década de 1970 y la música disco empezaba a disminuir.
se convirtieron en auténticos iconos de la industria musical y dejaron una huella perdurable que trascendió su época. Los Bee Gees se enfrentaron a importantes retos cuando la escena disco empezó a disiparse a finales de 1979. Tanto los fans como los críticos empezaron a perder interés en el género que una vez fue tan popular, ya que hubo una rápida reacción contra la música disco. Fue difícil para los Bee Gees adaptarse a esta transición, ya que estaban tan estrechamente asociados a la música disco. Se encontraron con el rechazo de las emisoras de radio y del público, que rechazaba la estética disco. Además, tuvieron complicaciones legales cuando un músico les acusó de apropiarse de partes de su popular canción, How Deep Is Your Love. Inicialmente, el tribunal dio la razón al acusador, afirmando que los Bee Gees no habían aportado pruebas periciales suficientes para fundamentar su defensa. Sin embargo, unos meses más tarde, se revocó la decisión y fueron absueltos de todos los cargos, a pesar de la carga emocional que supuso el calvario. Sin embargo, los Bee Gees mantuvieron su pasión por actuar y su vínculo único con sus admiradores, a pesar de las difíciles circunstancias a las que se enfrentaron. Durante una de sus actuaciones, rindieron homenaje a su difunto hermano Andy Gibb añadiendo su voz a la canción, Our Love, Don't Throw It All Away. El público quedó profundamente conmovido por el emotivo homenaje, que sirvió para recordar el espíritu de Andy y el vínculo entre los hermanos. Los Bee Gees se dieron cuenta de que tenían una extraordinaria conexión con sus fans como resultado de esta emotiva experiencia. Con el aliento de sus admiradores, Berry, Robin y Maurice iniciaron una gira mundial titulada One Night Only. La gira fue un éxito rotundo, revitalizando sus carreras y restableciendo la conexión con su base mundial de fans. La gira proporcionó a los Bee Gees un nuevo sentido de la dirección y continuaron actuando, alcanzando un nuevo nivel de popularidad. Los problemas de salud arruinaron a los Bee Gees. Con el paso del tiempo, los Bee Gees se toparon con los inevitables obstáculos de la vida, como los problemas de salud, que llegaron a pesar mucho sobre el grupo. Maurice Heath, considerado con frecuencia el espíritu y el humor de la banda, sufrió complicaciones médicas imprevistas en 2000. Tanto su familia como sus admiradores se vieron sorprendidos por su hospitalización. Berry y Robin quedaron desolados por la pérdida de su hermano Maurice, que falleció trágicamente. La ausencia de Maurice dejó un profundo vacío, tanto personal como profesional. La muerte de Maurice significó el final de una época para los Bee Gees como trío. El nombre de los Bee Gees fue retirado por Berry y Robin en una sentida decisión como homenaje a su hermano. Fue una conmovedora conclusión a su legendario viaje musical, que había tocado innumerables vidas y durado décadas. El profundo vínculo entre Berry y Robin, que se había establecido a través de años de experiencias compartidas y una perdurable pasión por la música, permaneció intacto, a pesar del abrumador dolor que estaban experimentando. Berry y Robin se reunieron en el escenario por primera vez desde la marcha de Maurice, 4 años después, en 2000. No fue para un gran evento o un concierto multitudinario, sino para una pequeña actuación benéfica en Miami, una causa que les llegaba al alma. El significado emocional del momento fue profundo, ya que simbolizaba su inquebrantable dedicación a la preservación del legado musical de su familia y su resistencia ante la pérdida. Sin embargo, en la vida hubo otros obstáculos que superar. Robin tuvo problemas de salud en los años que siguieron al fallecimiento de Maurice. Se enfrentó a la enfermedad con valentía y gracia, soportando una larga y ardua batalla tras serle diagnosticado un cáncer de hígado. Robin mantuvo un notable compromiso con su oficio y un espíritu indomable, a pesar de lo mucho que le costó mantener la conexión con sus admiradores. Los rumores e ideas falsas sobre su salud persistieron a medida que su estado se deterioraba. Robin John Gibb, hijo de Robin, reveló posteriormente un hecho inesperado y poco conocido sobre la muerte de su padre. La muerte de Robin no fue causada por un cáncer, como se cree comúnmente, aunque se le había diagnosticado cáncer de hígado. Se había sometido a un tratamiento eficaz, logrando la remisión hasta el punto de que el cáncer era casi indetectable. Su muerte prematura se debió más bien a una insuficiencia renal, agravada por los duros tratamientos y la presión a la que se vio sometido su organismo. Robin John expresó su frustración por los relatos contradictorios y la confusión que rodearon los últimos días de su padre. Observó que ciertas decisiones médicas tomadas durante ese tiempo habían sido profundamente preocupantes. Robin John declaró en una entrevista al Daily Express que su padre parecía estar recuperándose totalmente hasta que se produjo un incidente repentino y catastrófico pocos días antes de su fallecimiento. Como consecuencia del ataque de Robin,
Los médicos le administraron sedantes para aliviar los graves efectos adversos de su quimioterapia. Lamentablemente, la medicación no pudo ser procesada eficazmente por su hígado, que ya estaba comprometido por sus tratamientos anteriores. Esto provocó un rápido deterioro de su salud, que finalmente se tradujo en insuficiencia hepática y renal. El relato de Robin John ilustra la complejidad de los problemas de salud de su padre y subraya la resistencia de Robin ante obstáculos tan formidables. En una entrevista concedida a la BBC a principios de febrero de ese año, Robin se mostró optimista respecto a su recuperación y declaró que le habían extirpado un tumor de colon. Durante este periodo, su actitud optimista inspiró a sus admiradores, lo que hizo que su abrupto declive en abril fuera aún más desconcertante y desgarrador. La marcha de Robin en mayo de 2012 fue otra pérdida significativa para su familia y la industria musical. A pesar de todo, su legado, caracterizado por su arte, valentía y resistencia, sigue siendo motivador. Su historia es un testimonio de la resistencia del espíritu humano ante la adversidad, así como de la influencia de la música. Vida personal de Robin Gibb. Robin Gibb estaba en coma y su mujer, Edwina Gibb, luchaba contra sus demonios. La pareja había sido franca sobre los aspectos poco convencionales de su matrimonio a lo largo de los años. Robin había tenido un hijo con Claire Young, su antigua pareja, mientras que Edwina, artista, escritora y sacerdotisa druida, había reconocido públicamente su interés romántico por las mujeres. No obstante, su matrimonio de 28 años era testimonio de un vínculo profundo y duradero, aunque distaba mucho de ser convencional. Sin embargo, en 2000, sus vidas se vieron significativamente alteradas cuando Robin dio la bienvenida a una hija, Snow Robin, con Claire Young, que tenía casi la mitad de su edad. Esta revelación destrozó su matrimonio. Tras el anuncio del nacimiento de Snow Robin, Edwina se mostró abatida. Su respuesta se caracterizó como un profundo sentimiento de traición que alteró fundamentalmente su relación. Más que como un simple arrebato de furia, Edwina no había previsto que Robin transgrediera esta línea. A pesar de su peculiar acuerdo matrimonial, incluso su relación poco convencional se vio afectada por el incidente, que marcó un periodo tumultuoso en sus vidas. La vida de Robin se caracterizó por lo intrincado de sus relaciones y su extraordinario legado musical. Su extraordinaria carrera quedó reflejada en su patrimonio, valorado en más de unos $140 millones. Sin embargo, también fue fuente de intrigas. Robin y Edwina tuvieron un hijo llamado Robin John, que heredó las aficiones musicales de su padre. No obstante, Robin tuvo descendencia de otras relaciones. Tuvo 2 hijos de su primer matrimonio con Molly Hollis, secretaria del antiguo manager de los Bee Gees. Melissa es su hija y Spencer es su hijo. Las limitaciones de la fama y la vida en el candelero acabaron por desintegrar el matrimonio de 12 años de Robin con Ullis. Molly obtuvo la custodia de sus hijos tras el divorcio. Fue un capítulo difícil en la vida de Robin, que apenas tuvo contacto con Melissa y Spencer durante muchos años. No obstante, retomó el contacto con los niños a la edad de 12 y 10 años, con la intención de restablecer las relaciones que se habían visto interrumpidas por el tiempo y la distancia. Robin ya se había casado con Edwina en 1985 y para entonces había empezado a rehacer su vida. En 1980 se conocieron a través de la prima de Edwina, lo que marcó el inicio de su historia de amor. Por aquel entonces, Edwina aspiraba a convertirse en artista y trabajaba en una fábrica de sacos de judías en Londres. Robin quedó inmediatamente cautivado por su naturaleza espiritual y su creatividad, y desarrolló sentimientos hacia ella, aunque poco convencional. Su unión se basaba en la admiración mutua por las cualidades e intereses únicos de cada uno. A lo largo de su matrimonio, Edwina apoyó a Robin en su carrera y estuvo a su lado durante sus problemas personales y de salud. La revelación sobre Claire Young y Snow Robin no solo causó una ruptura sustancial, sino que también puso de relieve las complejidades de su relación. Su conexión fue significativa, a pesar de los desengaños ocasionales, ya que reflejaba una asociación que desafiaba las normas sociales y perduraba a su manera. El legado de Robin es tan polifacético como él mismo, ya que vivió una vida de altibajos como músico legendario y como hombre que navegaba por las complejidades del amor y la familia. Secretos sobre los hermanos Gibb que quizá no conozcas. La intrincada relación de los hermanos Gibb, en particular Robin y Barry, fue otro aspecto menos conocido de la historia de los Bee Gees. En los primeros años de la banda, Robin era el centro de atención y atraía la mayor parte de las miradas. Su distintiva e inquietante voz se convirtió inmediatamente en una de las favoritas de los fans. Sin embargo,
Este desequilibrado foco de atención provocó una modesta rivalidad con Barry, que se sentía eclipsado. Robin tomó la difícil decisión de abandonar temporalmente el grupo a finales de los 60, ya que creía que sus contribuciones no eran igualmente apreciadas. Y la tensión se había ido acumulando durante algún tiempo. La desaparición de los Bee Gees podría haberse precipitado por esta ruptura. Sin embargo, Robin regresó finalmente, y los hermanos colaboraron para establecer uno de los legados musicales más notables de la década de 1970. La popularidad de los Bee Gees se disparó con la llegada de la música disco. Sus emblemáticas armonías e inolvidables melodías fueron decisivas para la creación de un éxito tras otro, consolidando su estatus como sinónimo de la década. Irónicamente, la misma rivalidad que había provocado tensiones entre Robin y Barry se convirtió en un catalizador de su creatividad, obligándoles a mejorar y perfeccionar su sonido. Sin embargo, la discordia subyacente dejó cicatrices duraderas en su relación, afectando no solo a su música sino también a sus vidas personales. A pesar de su éxito monumental, la tensión persistió, dando lugar a un vínculo tenso que perduró durante años. La ruptura persistió como un recordatorio silencioso de las diferencias no resueltas que ninguno de los hermanos había abordado completamente antes del fallecimiento de Robin en 2012. Esto fue particularmente evidente cuando a Robin le diagnosticaron cáncer décadas después. Barry tuvo que contemplar su intrincada pero profunda relación tras el fallecimiento de Robin. Su emotivo elogio en el funeral de Robin fue un tributo crudo y sincero que reconoció tanto su amor duradero como su rivalidad entre hermanos, en el que expresó abiertamente su remordimiento por su fracturada relación. Barry prometió conmemorar la memoria de Robin y sus logros compartidos embarcándose en un nuevo viaje ese año, profundamente conmovido por su increíble vínculo. Barry se embarcó en su gira inaugural en solitario en 2013, un esfuerzo conmovedor que trascendió las meras actuaciones. Cada concierto era un homenaje en vida al legado de los Bee Gees y a sus difuntos hermanos, Robin y Maurice. El escenario se transformó en un espacio de recuerdo y celebración mientras Barry infundía vida a los recuerdos que habían creado juntos con cada canción. El homenaje de Barry a su extraordinario viaje y a la inquebrantable conexión que, a pesar de sus diferencias, había definido sus vidas resonó profundamente en el público, que sintió el peso de la gira. La influencia de los Bee Gees siguió expandiéndose y, en 2016, Capitol Records firmó un importante acuerdo para garantizar la conservación y promoción de su música para las generaciones futuras. Esta asociación solidificó el legado perdurable de los Bee Gees, garantizando que su influencia en la música seguiría resonando en el público durante generaciones. Aunque la historia de los Bee Gees se vio ocasionalmente afectada por conflictos personales, la capacidad de su música para unir a la gente reverberó a través de generaciones y culturas. Sus canciones, impregnadas de temas de amor, dolor y unidad, eran intemporales. El éxito perdurable de los Bee Gees se basa en una historia de resistencia y hermandad. Han dejado un legado que habla de las complejidades de la familia, la intensidad de las aspiraciones compartidas y el poder del perdón. A pesar de sus luchas, la música de los Bee Gees sigue inspirando y uniendo a fans de todo el mundo en los años venideros, sirviendo de testimonio de su trayectoria y de un legado de talento y afecto. ¿Le gustan los Bee Gees? Es una pena que de la legendaria banda solo quede el hermano mayor, Barry Gibb, pero, ¿continuará siguiendo la trayectoria de Barry Gibb? Estamos seguros de que el hermano mayor del grupo hará mucho para que el legado que los Bee Gees dejaron para la historia de la música sea recordado para siempre. Nos encantaría que compartieras tus sensaciones sobre el contenido que acabas de escuchar en la sección de comentarios del video. No olvides darle a me gusta, compartir el video y suscribirte al canal para poder ver nuestros últimos videos. Mientras esperas los últimos videos, puedes ver los videos de otros famosos que se han publicado en nuestro canal. Gracias por vernos. Nos vemos en los próximos videos.